a un nuevo encuentro de Construyendo Historias. En el día de hoy nos encontramos aquí en el Museo Arqueológico de Santo Tomé. Vamos a estar conociendo lo que significa para la localidad y para la zona este importante descubrimiento arqueológico que hoy está destinado a ser museo y sobre todo para seguir conservando el patrimonio de lo que significa toda esta región. Invitamos a que nos acompañe. Nos encontramos en el Museo Arqueológico de Santo Tomé. Mi nombre es Rosario Feuliet, yo soy arqueóloga y directora de esta institución que funciona ininterrumpidamente en la ciudad de Santo Tomé desde hace 5 años. El Museo Arqueológico de Santo Tomé, más conocido como MAST aquí en la ciudad, es una institución que surge a raíz de una investigación arqueológica que se lleva adelante en la zona y que se inicia ya por el año 2003. En realidad nosotros nos encontramos hoy en el barrio de Adelina Este, que no solamente alberga el museo, sino también que es contenedor de un sitio arqueológico. Nosotros ya lo catalogamos como yacimiento, porque en todas las inmediaciones de este barrio, se conocen como las Adelinas, tenemos distintos focos donde hemos excavado, distintos sitios arqueológicos, donde hemos podido recuperar materiales arqueológicos correspondiente a distintas sociedades que vivieron en esta zona. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando decimos arqueología? ¿De qué sociedades estamos hablando? Bueno, un poco por esto justamente surge este museo. La investigación que se inició allá por el año 2003, que yo les contaba, tenía un fin, que era estudiar cómo las distintas sociedades aborígenes que hacían uso del río Salado particularmente, utilizaban este espacio. La investigación no comenzó en la ciudad de Santo Tomé, sino en distintas zonas donde se fueron relevando y fuimos trabajando, tratando de localizar sitios arqueológicos, donde se hicieron previamente entrevistas con diferentes vecinos para que nos contaran si aparecían lo que en ese momento se denominaban cosas de indios. Estas cosas de indio eran fragmentos de cerámicas, algunas que otras piedritas con formas, como llegaban a decirles, y en ese momento, bueno, había gente algunos vecinos del barrio de Adelina Este, se habían acercado al Museo Etnográfico, donde en ese momento yo estaba trabajando allí. Hicimos una serie de entrevistas y bueno, nos encontramos con que aparentemente aquí en Adelina Este había varios vecinos que habían recuperado estos materiales. Así que por el año 2004 planificamos nuestra primera excavación, que se realizó a unos 200 metros de donde hoy se emplaza el museo, cerca de la costa, y allí encontramos unos pequeños tiestos, unos pequeños fragmentos de cerámica que nos empezaban a hablar de qué es lo que había ocurrido en este gran territorio, ¿no? Posteriormente, ya en el año 2007, con unas intensas lluvias que se dan aquí en la región, quedan sobre la calle Roverano, a unos escasos 70 metros de donde hoy está emplazado el museo, expuestos sobre la calle de tierra, lo que los vecinos llaman vasijas completas. No se entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, se veían, ellos decían, las bases de estas vasijas. Cuando nosotros accedemos con el equipo de investigación, constatamos de que no se trataba de vasijas completas, sino que eran restos de cráneos humanos y que aparentemente nos estábamos encontrando ante un área de entierros. Esto es cómo llegamos nosotros aquí a Adelina. A partir de este hallazgo se planifican una serie de excavaciones de rescate mucho más intensas y nos encontramos en realidad no únicamente con estos restos que hubo que recuperarlos porque estaban en una calle expuestos y se hizo un trabajo de arqueología de rescate en ese momento, sino que también hemos planificado distintas excavaciones y hemos recuperado un acervo patrimonial importantísimo para la ciudad de Santo Tomé. No solamente, esto lo importantísimo no tiene que ver con la cantidad de materiales o el tipo de materiales que se encuentra en un sitio arqueológico, sino que tiene que ver con la información que uno puede obtener para conocer acerca del modo de vida de aquellas sociedades que produjeron estos materiales. Dicho esto, podemos ahondar un poco más en qué es lo que descubrimos aquí en Santo Tomé, qué es tan importante y qué fue lo que hoy sabemos acerca de estas sociedades.
Por empezar, hoy podemos decir de que tenemos registros en la ciudad de Santo Tomé de ocupaciones humanas de hace por lo menos 3.500 años antes del presente. ¿Qué es esto de antes del presente que hablamos los arqueólogos? Esto antes del presente tiene que ver con un análisis que se hace, que es el carbono 14, que en realidad lo que nos indica el carbono 14 es cuántos años hace que falleció o el animal, o sea, los huesos de los animales que estamos datando, o de los restos humanos, o de algún vegetal. El carbono 14 sirve para datar aquello que alguna vez estuvo vivo, por eso hablamos de animales, plantas y, en este caso, seres humanos. Esta datación más antigua que tenemos, de hace 3.500 años antes del presente, para que nos ubiquemos un poco temporalmente, estamos hablando del año aproximadamente 1500, 1300 antes de Cristo, ¿sí? Ya en Adelina aquí vivía gente, se asentaban cerca de este maravilloso río que es el río Salado y hacían un uso del espacio muy particular. Eso por un lado. Por el otro también tenemos vestigios mucho más modernos, por decirlo de alguna manera. Tenemos dataciones mucho más jóvenes, que la más joven que tenemos o la más moderna data del 900 después de Cristo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que hay un registro en Adelina que va del 1500, 1300 antes de Cristo hasta el 900 después de Cristo, donde hemos recuperado diferente evidencia de las sociedades que aquí vivieron. No solamente que antes de la presencia de los españoles, sino que tiene que ver también con que no son los grupos que nosotros estamos acostumbrados a leer y a abordar en los libros. ¿Por qué? Recordemos que todos los nombres de los grupos y de sociedades que estaban viviendo aquí se empiezan a relevar justamente con el ingreso de los primeros europeos a la zona. Y los nombres que se empiezan a poner y demás tienen que ver obviamente con vocablos que son repetitivos y se van escuchando. Nosotros hoy no podemos decir con certeza que acá vivían Chanatimbú, que acá eran parientes o descendientes de aquellas sociedades que encontraron los europeos cuando ingresaron a este territorio. Sí podemos decir que en el periodo temporal que habíamos mencionado vivieron distintas sociedades y que hay un cambio que se puede ver en estos elementos que nosotros recuperamos en el modo de vida de estas sociedades, ¿no?, que ocuparon este territorio. Lo importante de esto es que estamos hablando de grupos sociales que hicieron un uso específico de este territorio donde hoy está el museo y de lo que hoy es Santo Tomé, que nosotros sabemos que vivieron aquí por lo menos casi 1000 años antes de que llegaran los primeros españoles, como para contextualizarnos. En realidad, nosotros lo que hemos encontrado, la parte más antigua, se pueden definir como sociedades cazadoras recolectoras. Todos los grupos humanos, desde que somos tales, vivimos en sociedad. Una sociedad no entendida con un concepto clásico, con la estructura clásica que nosotros hoy conocemos, ¿no? No estamos hablando de una estructura occidental, con una estructura diferente, con dinámicas interculturales e interpersonales diferentes, pero siguen clasificándose como sociedades. En este caso, las primeras evidencias que tenemos son sociedades cazadoras recolectoras, y le damos este nombre porque las definimos en función de cómo hacen para apropiarse de este espacio y para completar su subsistencia. Es decir, todavía no hay una presencia de cultivo y básicamente estamos utilizando la caza, la recolección y la pesca también aquí como medio de subsistencia. Veníamos hablando recién de que los grupos que habitaban aquí eran cazadores recolectores. Nosotros tenemos un registro bastante más amplio porque, aparte de tener estas dataciones tan antiguas que corresponden a un entierro a una profundidad bastante mayor de otros que hemos contextualizado y encontrado, hablábamos de estas sociedades porque todavía no había evidencia de cultivo. ¿Qué pasa? En otro sector del sitio de Adelina que es donde localizamos en 2007 justamente lo que en principio pensamos que era un área de entierros múltiples y que después corroboramos que se trataba de un cementerio, en análisis químicos que hemos realizado sobre restos humanos de este cementerio y sobre polen hemos encontrado de que hay una primera evidencia probable del consumo del maíz y que el maíz es una planta que se obtiene únicamente del cultivo, no crece en forma silvestre, con lo cual ahí habría un cambio que se está pautando
en el modo de supervivencia, todavía no sabemos si realmente lo estaban cultivando aquí, si podía ingresar a este lugar por intercambio, pero sí, evidentemente, hay un tipo de cambio en los modos de subsistencia. Y otra cuestión de que nos habla del uso de este lugar tiene que ver con este cementerio que yo les comentaba. En esta área de cementerio, que es muy probable que haya estado señalizada mientras estuvo siendo utilizada, se encuentra en un punto estratégico del paisaje. Nosotros aquí estamos justo en una punta donde convergen el río Salado, hay una gran curva y pasa a llamarse Río Coronda, en la zona conocida como Las Cuatro Bocas. Estamos en una de las cotas más altas de la ciudad de Santo Tomé y justo en esta punta es donde está precisamente este cementerio, donde tiene una carga absolutamente simbólica, donde la mayoría de los entierros que hemos encontrado tienen una cohesión interna, es decir, que hay una alineación de los esqueletos, están dispuestos, hay un patrón de entierro, no están simplemente dejados al azar. Hemos encontrado ofrendas funerarias, hemos encontrado espículas que son como unos puntitos muy pequeñitos que se ven en la tierra de color ocre, bien rojo, intenso. Hemos encontrado falanges de guanaco que han sido trabajadas, que es probable que hayan sido utilizadas como amuletos, como runas, cuentas de collares o de pulseras también con este rojo intenso. Dentro de las ofrendas hemos encontrado vasijas con restos de diplodon. Diplodon son unas valvas de unos moluscos de río justamente. Entonces, ¿de qué nos está hablando todo esto aquí en Adelina? De que tenemos la presencia de un sitio arqueológico muy importante, el cual en el pasado ha sido esta zona muy especial porque se han venido estos grupos a depositar a sus muertos, los han dejado aquí con un patrón particular y es un sitio que tiene características de utilización ritual. Lo otro interesante es la cantidad de información que podemos obtener de esto y porque en la provincia de Santa Fe es uno de los pocos sitios que presenta una evidencia tal como nosotros lo hemos recuperado. Dentro del museo se exponen imágenes acerca de las investigaciones y las excavaciones que se realizaron en esta área de cementerio, como también los objetos que hemos estado hablando, pero particularmente cobra una fundamental trascendencia este descubrimiento y sobre todo el museo que posteriormente decide construir la Municipalidad de Santo Tomé en la salvaguarda patrimonial y en la salvaguardia patrimonial de un periodo absolutamente desconocido para la mayoría de los santotomecinos y santafesinos. Nosotros no tenemos una tradición ni en las escuelas ni en nuestra educación, o sea, creo que a todos nos ha pasado, de conocer absolutamente cuál es este pasado remoto que no está vinculado a los españoles, sino exclusivamente a los pueblos originarios de nuestra región. Nosotros aquí en Santo Tomé tenemos hoy la posibilidad de acercar al público en general no solamente el conocimiento, sino estos objetos que nos hablan, que nos cuentan, que nos llevan a interpretar cómo era el modo de vida de estas sociedades y sobre todo ir paso a paso a reconstruir un sistema social del cual no tenemos información, del cual sabemos muy poco, pero que sin lugar a duda fue trascendental en la utilización de este espacio que hoy nosotros también sentimos propio. El museo tiene una misión y tiene unos valores que están especificados en su estructura, en su dinámica, que tiene que ver con integrar el medio en el cual está, que en este caso es el barrio de Adelina Este, pero el río, el paisaje y demás, a lo que se va exponiendo. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando pensamos en cómo poner adelante la institución, qué es lo que queríamos hacer, tomamos como eje conector el entorno, el medio. ¿Por qué? Porque este río que hoy seguimos teniendo, este territorio, en el pasado fue contenedor de historias que desconocemos. En el presente sigue siendo contenedor de historias que transcurren día a día en el accionar de los vecinos y en el futuro también lo será de otras historias. Entonces partimos del entorno y del paisaje como el punto conector entre el pasado, el presente y el futuro. Y a partir de ahí como misión el museo tiene comunicar lo que pasó, pero también llevar adelante distintas actividades enlazando este pasado con el presente que se vive en el barrio. En este sentido, por ejemplo, tenemos talleres que hemos trabajado con la gente de con el taller de formación de artesanos ceramistas, que ellos recolectan material del río Coronda y con distintas técnicas, tratando de recrear estas técnicas prehispánicas,
van trabajando esta arcilla y tratando de no copiar, ¿sí? No hacer réplicas, sino un trabajo de investigación y de tecnología para saber cómo es que se hacían estos materiales y la utilización que se le pueden dar. Generalmente cuando la gente ingresa al MAS, suele observar que es un museo que no está abarrotado de objetos, que no tiene demasiadas cosas expuestas, donde tampoco hay demasiado texto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos expuesto y lo que queremos comunicar, que en este caso justamente es una muestra de tecnología cerámica que estamos trabajando con la gente del taller, tiene que ir acercando al visitante de a poco esto que vamos sabiendo acerca del patrimonio arqueológico. Si nosotros ponemos toda la información que tenemos de golpe, no vamos a lograr nada. El museo quiere ir de a poco familiarizando al visitante con su patrimonio, que el patrimonio obviamente tiene un valor inconmensurable. ¿Por qué? Porque no tiene un valor monetario, porque el patrimonio es mío, es el que visita del museo, nos corresponde a todos preservarlo. Y si hay algo que es fundamental, sobre todo del patrimonio arqueológico y cómo lo presentamos, es que no es renovable. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tengo aquí no lo puedo reproducir. Lo que tengo aquí es lo que hay y tengo que tratar de entender de que este otro que lo desconoce se apropie, entienda por qué es importante rescatarlo. Entonces, de a poco es lo que queremos hacer desde el museo, es informar al visitante, no llenarlo de información, no aturdirlo con lo que vamos conociendo, sino de a poco el patrimonio arqueológico, ir aproximándoselo al visitante, ir contándole por qué es importante, ir haciendo que poco a poco descubra qué es lo que puede llegar a tener en su ciudad, por qué es importante. ¿Por qué? Porque la única manera que tenemos de que esto siga funcionando, que se valore y demás, es hacerlo conocer, ¿sí? Actualmente el Museo Arqueológico de Santo Tomé tiene una propuesta pedagógica para los distintos niveles educativos. Nosotros trabajamos durante todo el año intensamente, sobre todo, con las escuelas primarias locales y secundarias. La propuesta del museo, como visita al mismo, no empieza dentro del museo. Esto tiene que ver con lo que yo venía comentando antes de encontrarnos con lo que nos rodea y pensar en este entorno, en este paisaje, más allá de cómo lo vemos hoy. Nuestra propuesta, digamos, pedagógica y nuestra propuesta de visita comienza justamente al lado del río. Vamos recorriendo, vamos charlando acerca de dónde nos estamos ubicando, cómo es que nosotros hoy hacemos uso de este espacio, pero cómo en el pasado otros hicieron un uso diferente, y después recién ingresamos a la institución, en los cuales vamos trabajando de acuerdo a las muestras que tenemos presentes. Nosotros tenemos un sistema de muestras no permanentes, es decir, de muestras temporales, que van rotando, tienen una duración de aproximadamente 1 año y medio, 2 en algunos casos, depende cómo nosotros evaluemos que han sido las visitas y consideremos que esté el tema bien cerrado o tratado. Dentro de las propuestas que tenemos y donde se dan las charlas pertinentes acerca de cuál es el contenido patrimonial que está en exposición en el museo, también tenemos unos dispositivos lúdicos donde tenemos recreación de lo que es una excavación arqueológica, tanto en la parte delantera del museo como en la parte posterior, y de acuerdo a las edades de quienes nos visitan, vamos trabajando distintos contenidos. Desde los más pequeños, donde los invitamos a pensar cómo se hace para recuperar este acervo patrimonial del que veníamos hablando, que un arqueólogo no trabaja con pala, que no necesariamente hay que tener suerte para encontrar algo, sino que todo lo que se encuentra es importante, que no únicamente uno tiene que excavar para encontrar algo y sacarlo, sino que también tiene que ver el contexto en el cual está, porque es de alguna manera como armar un rompecabezas. Si yo pierdo una pieza del rompecabezas, me va a faltar algo luego cuando quiera tener una imagen. Esto es lo que trabajamos con los más pequeños. Con los chicos ya un poquito más grandes, no solamente abordamos este tema, sino que empezamos a pensar que ellos nos cuenten qué se les ocurre, que estos objetos pueden estar contándonos, qué están diciendo. Y también los invitamos a los docentes a reflexionar, a ir más allá del objeto. Esto tiene una doble intención. Primero, entender no solamente el trabajo que hace el arqueólogo en la parte no visible, es decir, cuando trabajamos en laboratorio, cómo es que recuperamos un dato de un pedacito muy chiquito de cerámica. Y lo otro, conectarnos con la gente atrás del objeto. ¿Por qué? Porque este museo particularmente
no le interesa que el visitante se vaya con la idea de, por ejemplo, fragmento cerámica de 1500 años decorado. ¡Wow! No. Nuestra idea es que quienes lo visiten, y sobre todo los niños, puedan irse con la idea de que alguien atrás de ese fragmento, ¿sí?, estuvo trabajando, pertenecía a una familia, tenía un entorno social. Queremos ver la gente en movimiento atrás del objeto. Y eso es lo que invitamos a los docentes y a los chicos cuando le decimos, bueno, a partir de este objeto, ¿qué nos pueden decir? Es muy gracioso porque siempre sale y pedazo de cerámica. Bueno, pero un poco más, ¿qué se les ocurre? Y ahí es como que todos empiezan a mirar y a decir, bueno, ¿y yo qué puedo decir de esto? Porque es muy difícil pensar a la gente detrás de un pequeño objeto o detrás de un fragmento de roca, que es lo que intentamos que nosotros asimilen. Con los chicos un poco más grandes, ya de secundaria, tenemos algunas series de reflexiones, sobre todo abordamos temas un poco más profundos que también tienen que ver con el tratamiento de la muerte, la no exhibición de restos humanos. Este museo, si bien surge como la intención de proteger todo el acervo patrimonial que habíamos recuperado en esta área de cementerios, que yo comuniqué al principio, no expone restos humanos. Esto por una decisión del equipo que trabaja, porque consideramos que los restos humanos expuestos no aportan ningún tipo de conocimiento acerca de lo que justamente queremos comunicar. Todos tenemos un esqueleto, todos sabemos cómo es, nos podemos hacer una radiografía y es exactamente igual. Sí cabe destacar que la información que se puede obtener de un pequeño fragmento de hueso o de un diente es sumamente rica, pero al mismo tiempo de que nosotros decidimos como equipo no exponer restos humanos, tampoco por una cuestión de respeto, a nadie le gustaría que algún familiar, algún ser querido después de su muerte estuviera expuesto, o al menos si no tuviera problemas nosotros no tenemos modo de preguntárselos a ellos, ¿sí? Nosotros intervenimos como profesionales, en este caso en un área de cementerio que quedó en una calle, no es que fuimos a excavarlo. Entonces estos restos no se exponen, y también porque hay una ley nacional que invita a la no exposición de restos humanos. Esto surge mucho con los chicos, sobre todo de secundaria o a partir del 7º grado para arriba, y es algo que se han armado debates riquísimos en función de esta temática. Y empezar a entender en este tratamiento de la muerte que este otro, que ya no está, este otro que vivió aquí miles de años, era un otro igual a mí. Se dice fácil esta cuestión de pensar a los aborígenes que vivieron aquí o a los pueblos originarios, como se llaman ahora, como igual a mí. Es muy difícil pensarme a mí como igual a ellos. En este juego de palabras se empiezan a abordar esas cosas, sobre todo con los chicos, te voy a reiterar, de los años más avanzados. Y también trabajamos con gente del profesorado que tienen visitas guiadas, y aparte el museo también brinda charlas informativas o con alguna temática, es decir, que el museo sale a las escuelas o a los institutos cuando así es requerido. Por otra parte, el público general también es más que bienvenido, y nosotros estamos abiertos de lunes a viernes desde 8 a 12 y de 14 a 18 horas. Pero la propuesta particularmente del museo es ir derribando preconceptos asociados sobre todo a las poblaciones aborígenes. Nosotros tenemos un concepto muy negativo de los pueblos originarios, producto de nuestra historia, no de otra cosa. Aparte, el museo lo que pretende es interpelar al visitante. Este museo no pretende que el visitante se vaya simplemente con un cúmulo de datos. No es la intención para nada. El Museo de Arqueología de Santo Tomé fue creado con la idea de desestructurar, de romper conceptos y barreras, sobre todo y muy especialmente vinculado al pasado aborigen de nuestra región. Yo recuerdo muy bien cuando iba a la escuela primaria, y generalmente cuando se hablaba de los aborígenes de la región dábamos noroeste, que noroeste parecía ser de que eran como superiores porque había una construcción, había algún elemento arquitectónico que había quedado. Entonces se definían a los grupos aborígenes locales como de tecnología muy burda, de escasa complejidad tecnológica, y en realidad la tecnología se mide por qué tan bien sobrevivís con lo que tenés. En este caso, en esta muestra que yo les contaba, por ejemplo, de tecnología cerámica, vamos a descubrir que para hacer una vasija no es solamente agarrar un poco de arcilla
amasarla y le doy forma. Hay un montón de componentes, qué le agrego, qué no le agrego a ese barro, cómo lo limpio, cómo no lo limpio, que me va a permitir que yo haga diferentes cosas y lo use para diferentes cosas. Si le agregué arena, si no le agregué, si las paredes son gruesas o son finas. ¿Qué es lo que quiero hacer con todo esto? Lo mismo para fabricar una punta de proyectil y demás. Entonces, el museo lo que hace es mostrar estos objetos, pero cuestionar. Hablamos siempre, si ustedes pueden observar en el relato que tenemos construido, hablamos siempre de sociedades, de gente haciendo cosas, no de objetos. Y cuando hablamos o preguntamos algo a algún objeto, siempre es teniendo en cuenta toda la producción y todo el conocimiento que hubo atrás de este objeto. ¿Es fácil? No. ¿Hay resistencias? Muchísimas. Es muy difícil, no sé si borrar, pero desestructurar y decir, no, esto no es así, esto era de otra manera, ¿no? Cuesta, pero poco a poco creo que como misión el museo lo va logrando. De hecho, las visitas, los docentes que vienen y demás, siempre hay alguna manifestación de lo contento o lo diferente que le resulta la propuesta de este museo, ¿no? Y para cerrar, recordamos la dirección de correo, la página web si la tiene, el teléfono para solicitar las entrevistas. Vale. El Museo Arqueológico de Santo Tomé está en calle Roverano 555 del barrio Adelina Este. Nuestro teléfono es el 0342-480-1853. Nos pueden encontrar en la página de la municipalidad, que es www.santotomé.gov.ar, como Museo Arqueológico. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18. Y los esperamos con los brazos más que abiertos.